Mi nombre es Emilio Gutiérrez y tengo 64 años. Nunca imaginé que a mi edad tendría que enfrentarme a una situación tan humillante, especialmente viniendo de alguien que se supone es familia. Mi yerno, Javier Mendoza, un abogado de 36 años que siempre ha pensado que está por encima de todos, se burló de mí frente a toda mi familia. Pero lo que él no sabía es que yo tenía preparada una sorpresa que jamás olvidará. Todo comenzó hace aproximadamente un año. Mi hija Laura se había casado con Javier hace 7 años. Desde el principio nunca me cayó bien. Había algo en su mirada, en su forma de hablar, siempre con ese tono condescendiente, como si le estuviera haciendo un favor a todo el mundo por dirigirles la palabra. Pero me callé por el bien de mi hija. Laura parecía feliz y para mí eso era lo único que importaba. Yo trabajé toda mi vida como mecánico. Tengo un pequeño taller que abrí cuando tenía apenas 22 años, después de aprender el oficio con mi padre. No es un trabajo glamoroso, no uso traje y corbata como Javier, pero es un trabajo honesto del que siempre me he sentido orgulloso. Con ese taller pude mantener a mi familia, darle estudios universitarios a mis 2 hijos y construir la casa donde vivo actualmente. Laura es abogada, igual que Javier. Se conocieron en la universidad y desde entonces han estado juntos. Mi hija siempre fue brillante, la primera de su clase, y yo no podía estar más orgulloso cuando se graduó con honores. Pero desde que está con Javier, parece que ha perdido parte de esa chispa que la caracterizaba. Se ha vuelto más callada, más sumisa, como si tuviera miedo de brillar más que él. Mi otro hijo, Miguel, es médico, vive en otra ciudad y viene a visitarnos unas 4 veces al año. Él tampoco soporta a Javier, pero como yo, se muerde la lengua por el bien de su hermana. Mi esposa, Dolores, falleció hace 5 años. Cáncer de mama. Fue un golpe durísimo para todos, pero especialmente para mí. 52 años de matrimonio no se olvidan de la noche a la mañana. Desde entonces he intentado seguir adelante, dedicándome al taller, a mis nietos, a los pequeños placeres que aún puedo disfrutar. Tengo 3 nietos maravillosos. Los gemelos de Laura, Martín y Sofía, tienen 6 años, y la hija de Miguel, Valentina, tiene 12. Son la luz de mis ojos. Por ellos haría cualquier cosa, incluido aguantar a Javier y sus constantes menosprecios. El incidente que colmó mi paciencia ocurrió durante la fiesta de cumpleaños de los gemelos. Laura y Javier organizaron una gran celebración en su casa, esa mansión ostentosa en el barrio más exclusivo de la ciudad que Javier compró para demostrar a todo el mundo lo exitoso que es. Invitaron a toda la familia, a los compañeros de colegio de los niños y a varios de sus amigos. Yo llegué temprano para ayudar con los preparativos. Traía conmigo los regalos para los niños, 2 bicicletas que había restaurado con mis propias manos. Pasé 3 meses trabajando en ellas, buscando piezas, pintándolas, asegurándome de que estuvieran perfectas y seguras. Eran 2 bicicletas vintage, de los años 70, el tipo que ya no se encuentra fácilmente. Las había encontrado en un depósito de chatarra y las rescaté pensando inmediatamente en mis nietos. Cuando las bajé de mi camioneta, Laura salió a recibirme. Se le iluminó la cara al ver las bicicletas. «Papá, son preciosas», exclamó, pasando la mano por el manillar cromado de una de ellas. «A los niños les van a encantar». Sonreí, orgulloso de mi trabajo. Me costó encontrar algunas piezas, pero quedaron como nuevas. Son más resistentes que esas de plástico que venden ahora. En ese momento, Javier salió de la casa. Llevaba un polo de marca, pantalones caros y ese reloj ostentoso que siempre usa, uno que cuesta más que mi camioneta. Miró las bicicletas y luego me miró a mí con esa sonrisa que nunca le llega a los ojos. «Emilio, ¿qué es esto?», preguntó, como si no fuera obvio. «Son los regalos para Martín y Sofía», respondí, intentando mantener un tono amable. «Las restauré yo mismo». Javier soltó una risita. «Ah, claro. Tu hobby». Siempre decía esa palabra como si fuera algo insignificante, algo de lo que avergonzarse. «Ya les compramos bicicletas nuevas, de la marca que querían. Están en el garaje». Laura intervino rápidamente. «Pero estas son especiales, Javi. Papá las hizo con sus propias manos». «Son chatarra vieja pintada», dijo él, bajando la voz,
pero no lo suficiente como para que yo no lo escuchara. Los niños necesitan equipamiento de calidad, no juguetes peligrosos. Sentí cómo la sangre me hervía, pero me contuve. No iba a arruinar la fiesta de mis nietos. Las he revisado pieza por pieza, dije. Son completamente seguras. Javier hizo un gesto despectivo con la mano. Como quieras, déjalas en el jardín trasero por ahora. Ya veremos qué hacemos con ellas después. Laura me miró con disculpa en los ojos, pero no dijo nada más. Obediente, como siempre lo era con Javier. Me dolía ver a mi hija así, tan diferente de la mujer fuerte e independiente que había criado. La fiesta transcurrió sin incidentes durante un par de horas. Los niños jugaban, los adultos conversaban, todo parecía ir bien. Yo estaba sentado en una esquina del jardín, hablando con mi hermano Antonio, cuando llegó el momento de abrir los regalos. Martín y Sofía estaban emocionados, rodeados de paquetes coloridos. Fueron abriéndolos uno a uno, agradeciendo cada regalo con la educación que Laura les había inculcado. Entonces Javier hizo un anuncio. Y ahora, el regalo especial de papá y mamá. 2 empleados sacaron del garaje las bicicletas nuevas, relucientes, con todos los accesorios posibles. Eran impresionantes, eso tengo que admitirlo. Los niños gritaron de emoción y corrieron hacia ellas. «Son exactamente las que queríamos», exclamó Martín. «Gracias, papá, gracias, mamá», añadió Sofía abrazándolos. Me sentí un poco desplazado, pero entendía la emoción de los niños. Las bicicletas que yo había restaurado seguían en el jardín trasero, olvidadas. Pensé que quizás podría mostrárselas más tarde, cuando la emoción por las nuevas hubiera disminuido un poco. Pero entonces Javier me miró directamente y alzó la voz para que todos pudieran oírlo. «Emilio también trajo unas bicicletas para ustedes», dijo con esa sonrisa falsa. «Aunque creo que mejor las guardamos para cuando aprendan sobre arqueología en el colegio». Algunas personas rieron, otras parecieron incómodas. Los niños miraron confundidos. «¿El abuelo también nos trajo bicicletas?», preguntó Sofía. «Sí, pero son más bien piezas de museo», continuó Javier, «de esas que se usaban cuando los dinosaurios aún caminaban por la tierra». Más risas. Sentí como mi cara enrojecía de vergüenza y rabia. «De hecho», siguió Javier envalentonado por las risas, «tu abuelo es un poco como esas bicicletas, de otra época, oxidado, intentando mantenerse relevante con parches y pintura nueva». El silencio cayó sobre la fiesta. Incluso aquellos que habían reído antes ahora parecían conmocionados por el comentario. Laura estaba pálida, con los ojos muy abiertos. «Javier, por favor», murmuró, pero él la ignoró. «Vamos, es una broma», dijo Javier alzando las manos como si yo fuera el que estaba exagerando. «Emilio sabe que lo digo con cariño, ¿verdad?». Todos los ojos se volvieron hacia mí. En ese momento tuve 2 opciones: armar un escándalo y arruinar la fiesta de mis nietos, o tragarme el orgullo y seguir adelante. Elegí la segunda. «Claro», dije, forzando una sonrisa. «Todo sea por el entretenimiento de los invitados». La fiesta continuó, pero yo ya no estaba allí mentalmente. Las palabras de Javier resonaban en mi cabeza una y otra vez. No era solo la humillación pública, era la falta de respeto, el desprecio hacia mi trabajo, hacia mi persona. Yo podía ser mayor, podía tener las manos callosas y la ropa manchada de grasa, pero tenía algo que Javier nunca tendría: dignidad. Después de la fiesta, regresé a casa con las bicicletas en la camioneta. Las bajé y las llevé al taller. Las miré por un largo tiempo, pasando la mano por el manillar, por el asiento, por el cuadro que había lijado y pintado con tanto cuidado. Eran piezas hermosas, funcionales, hechas para durar. No merecían ser ridiculizadas. Esa noche tomé una decisión. Javier Mendoza iba a aprender que con Emilio Gutiérrez no se juega. No se trataba de venganza, se trataba de respeto. Y si el respeto no se me daba voluntariamente, tendría que ganármelo de otra manera. Al día siguiente, Laura me llamó para disculparse por el comportamiento de Javier. «Papá, lo siento mucho», dijo con la voz entrecortada. «Javier no debió decir esas cosas. Hablaré con él». «No te preocupes, hija», le respondí con calma. «Las palabras solo tienen el poder que uno les da. Estoy bien».
Las bicicletas son preciosas, papá. Un trabajo increíble. Les mostraré a los niños el valor de tener algo hecho con tanto amor. Gracias, Laura. Eso significa mucho para mí. Después de colgar, me senté en mi sillón favorito, ese que había sido de Dolores, y comencé a planear. Si Javier pensaba que yo era un viejo inútil, iba a demostrarle lo equivocado que estaba. Pero necesitaba hacerlo de una manera que no perjudicara a Laura ni a los niños. Necesitaba ser inteligente. En las semanas siguientes, comencé a recopilar información sobre Javier. No fue difícil. Mi hermano Antonio tiene un hijo que trabaja en el mismo bufete de abogados que Javier, aunque en un departamento diferente. A través de él, me enteré de que Javier estaba trabajando en un caso importante, representando a un empresario local, Rodrigo Valenzuela, en una disputa por unos terrenos muy valiosos. Casualmente conocía a Rodrigo. Había reparado su coche varias veces a lo largo de los años. Era un buen hombre, honesto, que había construido su negocio desde cero, como yo. Decidí visitarlo. «Emilio», exclamó cuando entré a su oficina, «qué sorpresa verte por aquí. ¿Problemas con el coche?» «No, no», respondí, estrechando su mano. «Venía por otro asunto. Me enteré de que estás en un litigio por unos terrenos». Rodrigo se puso serio. «Así es, un asunto complicado. Compré esos terrenos hace 15 años. Tengo todos los papeles en regla, pero apareció un supuesto heredero reclamando derechos sobre ellos, justo ahora que el valor se ha triplicado por la nueva carretera que van a construir». «¿Y quién te representa?» «Un abogado joven, Javier Mendoza. Me lo recomendaron como uno de los mejores en derecho inmobiliario». Respiré profundo. «Javier es mi yerno». Rodrigo alzó las cejas, sorprendido. «No me digas. El mundo es un pañuelo, pues parece muy competente, aunque un poco prepotente». «Sí, esa es una buena descripción», dije con una sonrisa amarga. «Rodrigo, tengo que contarte algo sobre Javier que quizás deberías saber antes de confiarle un caso tan importante». Durante la siguiente hora, le conté a Rodrigo varias historias sobre Javier. No mentí, no hacía falta. Solo le mostré el verdadero carácter de mi yerno, su arrogancia, su desprecio hacia los que considera inferiores, su obsesión por el dinero y el estatus. Le conté sobre varios clientes anteriores que habían quedado descontentos, pero que no se habían quejado formalmente por miedo a enfrentarse al poderoso bufete donde trabaja. «No te estoy diciendo que lo despidas», aclaré, «solo que lo vigiles de cerca, que revises bien cada documento, cada estrategia que proponga». Rodrigo me miró pensativamente. «Gracias, Emilio, aprecio tu honestidad. Siempre has sido un hombre íntegro». Salí de su oficina satisfecho. No había hecho nada malo, solo había sido honesto. Si eso afectaba a Javier, sería por sus propias acciones, no por las mías. A la semana siguiente, recibí una llamada de mi hija. Sonaba preocupada. «Papá, ¿has hablado con Rodrigo Valenzuela recientemente?» Mi corazón dio un vuelco, pero mantuve la voz firme. «Sí, pasó por el taller la semana pasada». «¿Por qué?» «Ha despedido a Javier como su abogado. Dice que ha perdido la confianza en él. Javier está furioso. Dice que es un caso muy importante y que esto podría afectar su posición en el bufete». «Lo siento mucho, Laura», dije, intentando sonar sincero. «¿Mencionó Rodrigo por qué tomó esa decisión?» «No exactamente, pero Javier cree que alguien habló mal de él. Está investigando». «Bueno, seguro que encontrará otro caso importante pronto. Es un buen abogado, ¿no?» Laura suspiró. «Sí, lo es, pero está muy estresado últimamente. Apenas habla conmigo, se pasa el día encerrado en su despacho. Dale tiempo, hija. Estas cosas pasan en todas las profesiones». Después de colgar, me sentí un poco culpable. No quería causarle problemas a Laura, pero Javier necesitaba una lección, y esto era solo el principio. Mi siguiente movimiento fue más sutil. En una reunión familiar, mencioné casualmente que un amigo mío, propietario de un taller de coches de lujo, estaba buscando un abogado para un asunto relacionado con la expansión de su negocio. Javier inmediatamente mostró interés. «¿Un taller de coches de lujo?», preguntó con esa avidez que siempre muestra cuando huele dinero. «¿Qué marcas?» «Ferrari, Lamborghini, Porsche», respondí. «Manuel ha construido un imperio».
Ahora quiere abrir una sucursal en la capital y necesita asesoramiento legal. Podría hablar con él, dijo Javier, intentando sonar casual. Tengo experiencia en expansión de negocios. Le comentaré sobre ti, prometí. Aunque no sé si sea tu tipo de cliente, Manuel es un poco de la vieja escuela, como yo. Javier forzó una sonrisa. Puedo adaptarme a cualquier tipo de cliente, Emilio. Estoy seguro de que sí, respondí, con una sonrisa que no dejaba entrever mis verdaderas intenciones. Manuel era real, y su taller también. Pero lo que Javier no sabía es que Manuel y yo habíamos servido juntos en el ejército hace muchos años. Éramos como hermanos. Cuando le conté mi plan, no dudó en ayudarme. Una semana después, Manuel llamó a Javier para concertar una cita. Le dijo que estaba interesado en sus servicios, pero que necesitaba conocerlo personalmente antes de tomar una decisión. Javier, ansioso por impresionar a un cliente potencialmente muy lucrativo, aceptó inmediatamente. La reunión se fijó para un viernes a las 8 de la mañana en el taller de Manuel a las afueras de la ciudad. Javier tendría que conducir casi una hora para llegar allí. El día de la reunión, Javier salió temprano de casa, vestido con su mejor traje. Laura me contó más tarde que apenas había dormido, preparando una presentación detallada sobre cómo podría ayudar a Manuel con su expansión. Lo que Javier no sabía es que yo había hablado con varios de mis antiguos clientes, gente influyente en diversos sectores, y les había contado sobre el talentoso abogado que estaba buscando nuevos clientes. Les di el número de Javier y les sugerí que lo llamaran exactamente a las 8:30 de la mañana del viernes. Manuel recibió a Javier en su taller a las 8 en punto. Le ofreció un café y comenzó a mostrarle el lugar, alargando el recorrido innecesariamente, hablando sobre cada coche, cada herramienta, cada detalle insignificante. Javier, impaciente por presentar su propuesta pero sin querer parecer descortés, lo seguía con una sonrisa tensa. A las 8:30, justo cuando finalmente se sentaron en la oficina de Manuel, el teléfono de Javier comenzó a sonar. Era el primero de mis contactos. Javier se disculpó y atendió la llamada, pensando que podría ser importante. Era un empresario del sector inmobiliario, interesado en sus servicios. Lo siento, ahora mismo estoy en una reunión importante, dijo Javier. ¿Podríamos hablar más tarde? Apenas había colgado cuando sonó nuevamente. Otro cliente potencial, y luego otro, y otro más. Durante la siguiente media hora, el teléfono de Javier no dejó de sonar. Cada vez que intentaba retomar la conversación con Manuel, otra llamada lo interrumpía. Manuel, fingiendo molestia, finalmente dijo: «Señor Mendoza, parece que está muy ocupado. Quizás deberíamos reprogramar esta reunión para otro momento». Javier, desesperado por no perder la oportunidad, apagó su teléfono. «No, por favor. Estas llamadas pueden esperar. Usted es mi prioridad ahora mismo». «Insisto», dijo Manuel poniéndose de pie. «Además, tengo que atender una emergencia en otro taller. Le llamaré para concertar otra cita». Javier salió del taller frustrado y confundido. Cuando encendió su teléfono, encontró más de 20 llamadas perdidas y numerosos mensajes de potenciales clientes que ahora parecían haberse esfumado. Cada vez que intentaba devolver las llamadas, nadie respondía o le decían que ya habían encontrado otro abogado. Laura me llamó esa tarde, perpleja. «Papá, está pasando algo muy extraño». Javier recibió muchas llamadas de clientes potenciales esta mañana, pero ahora todos parecen haber desaparecido. Está de un humor terrible. «El mundo de los negocios es así, hija», dije con tono comprensivo. «A veces las oportunidades vienen todas juntas y luego se desvanecen. Dile que no se desanime». La frustración de Javier iba creciendo, y con ella mi satisfacción. Pero aún no había terminado. Mi siguiente movimiento fue más arriesgado. Sabía que Javier era extremadamente vanidoso respecto a su imagen. Siempre vestía con trajes caros, conducía un coche de lujo, frecuentaba los restaurantes más exclusivos. Su apariencia era parte crucial de su identidad profesional. A través de mi red de contactos, me enteré de que el bufete de Javier organizaría una cena de gala para celebrar su 30º aniversario. Todos los socios, abogados y clientes importantes estarían allí. Era una oportunidad perfecta para Javier de impresionar a sus superiores,
y quizás asegurar ese ascenso que tanto anhelaba. Laura estaba emocionada por el evento. Compró un vestido nuevo, se hizo un tratamiento en el spa, quería estar perfecta para apoyar a su marido en una noche tan importante. Javier, por su parte, encargó un traje nuevo, hecho a medida por el sastre más exclusivo de la ciudad. Costó una pequeña fortuna, pero para él valía la pena. El traje era de un color azul marino intenso, con detalles personalizados y un corte impecable que resaltaba su figura. 2 días antes de la gala, Javier llevó el traje a una tintorería para un último repaso. Lo que él no sabía es que el dueño de la tintorería, Ricardo, era mi cliente desde hacía 20 años. Yo le había arreglado su furgoneta de reparto innumerables veces, a veces sin cobrarle cuando los tiempos eran difíciles para su negocio. Llamé a Ricardo y le expliqué la situación. No le pedí que arruinara el traje. Eso habría sido demasiado obvio y malicioso. En lugar de eso, le pedí algo mucho más sutil. La noche de la gala, Javier se vistió con su traje recién recogido de la tintorería. Se miraba en el espejo, ajustando su corbata, cuando Laura entró en la habitación. «Te ves guapísimo, amor», dijo, dándole un beso en la mejilla. «Vas a ser la estrella de la noche». Javier sonrió, complacido. «El traje es perfecto. Valió cada centavo». Llegaron al lujoso hotel donde se celebraba la gala. El salón estaba decorado elegantemente, con flores frescas, candelabros de cristal y manteles de lino blanco. Javier comenzó a circular por la sala, saludando a colegas y clientes, presentando a Laura con orgullo. Todo iba perfectamente hasta que se acercaron al socio principal del bufete, un hombre de unos 60 años, con una reputación impecable en el mundo legal. «Señor Linares, qué placer verlo», dijo Javier, estrechando su mano. «Le presento a mi esposa, Laura». El señor Linares estrechó la mano de Laura y luego miró a Javier con cierta extrañeza. «Mendoza, ¿se encuentra bien?», preguntó. Javier, sorprendido por la pregunta, asintió. «Perfectamente, señor». «¿Por qué lo pregunta?». «Está sudando bastante». Javier se pasó la mano por la frente y, efectivamente, estaba empapada de sudor. Se disculpó y se dirigió rápidamente al baño. Una vez allí, notó con horror que no solo estaba sudando profusamente, sino que su traje estaba empezando a desprender un olor peculiar, una mezcla entre sudor rancio y algo químico. Lo que Javier no sabía es que Ricardo, siguiendo mis instrucciones, había tratado su traje con una solución especial, inodora e invisible, que reaccionaba con el sudor natural del cuerpo, amplificándolo y creando ese olor característico. No era dañino para la piel, solo extremadamente vergonzoso. Javier intentó limpiarse lo mejor que pudo, pero cada minuto que pasaba el olor se intensificaba. La gente comenzaba a alejarse sutilmente cuando él se acercaba. Algunos arrugaban la nariz, otros tosían discretamente. La humillación era evidente en su rostro. Laura, preocupada, se le acercó. «Javi, ¿qué pasa? Pareces incómodo». «No lo sé», respondió él claramente angustiado. «Creo que hay algo mal con mi traje. Huele terrible. Quizás deberíamos irnos», sugirió Laura, siempre considerada. «Puedes decir que te sientes indispuesto». Pero el orgullo de Javier no le permitía admitir la derrota tan fácilmente. Intentó continuar como si nada ocurriera, pero era imposible ignorar las miradas y los comentarios susurrados a su paso. Finalmente, el señor Linares, con toda la delicadeza que pudo reunir, se acercó a Javier y le dijo en voz baja: «Mendoza, creo que debería retirarse y cambiarse. No se preocupe, entendemos que estas cosas pueden suceder». Fue la gota que colmó el vaso. Javier, humillado y furioso, salió de la gala con Laura siguiéndolo de cerca. En el coche explotó. «¡Esto es sabotaje!», gritó, golpeando el volante. «Alguien ha manipulado mi traje a propósito». Laura intentaba calmarlo. «Javi, no seas paranoico. Probablemente fue un error de la tintorería». «¿Un error? ¿Un error? Esto va a arruinar mi reputación en el bufete. ¿Sabes cuánto tiempo he trabajado para construir una imagen impecable? ¿Y ahora todos van a recordarme como el tipo que apestaba en la gala del aniversario?» Llegaron a casa y Javier tiró el traje a la basura, furioso. Pasó la noche en vela, pensando en las consecuencias de lo ocurrido.
Al día siguiente, Laura me llamó. Estaba preocupada por Javier, que se había quedado en casa, negándose a ir a trabajar. Papá nunca lo había visto así, me dijo. Está obsesionado con la idea de que alguien quiere sabotear su carrera. Primero lo de Rodrigo Valenzuela, luego esas extrañas llamadas de clientes que nunca se concretaron, y ahora esto del traje. Dice que no pueden ser coincidencias. Suena a que está bajo mucho estrés, hija, respondí, fingiendo preocupación. Quizás necesite tomarse unos días de descanso. Eso es lo que le he sugerido, pero no quiere escucharme. Está convencido de que tiene un enemigo. Dale tiempo. Estas cosas suelen pasar en rachas. Pronto todo volverá a la normalidad. Pero yo sabía que no sería así, porque mi plan final, mi gran sorpresa para Javier, apenas comenzaba. A lo largo de los meses, había estado siguiendo de cerca la carrera de Javier, buscando el momento perfecto para dar el golpe definitivo. Y finalmente llegó. El bufete anunció que buscaría un nuevo socio entre sus abogados senior. Javier estaba en la lista de candidatos, junto con otros 2 abogados de su misma categoría. Era su gran oportunidad, el sueño por el que había trabajado durante años. Si lo conseguía, su sueldo se duplicaría, tendría mayor autonomía, participación en los beneficios y un despacho en la planta alta del edificio, donde solo trabajaban los socios. Para Javier, que valoraba tanto el estatus, era el premio definitivo. El proceso de selección incluiría una evaluación de su historial de casos, entrevistas con los socios actuales y una presentación final donde cada candidato expondría su visión para el futuro del bufete. Javier empezó a prepararse obsesivamente. Trabajaba hasta altas horas de la noche. Apenas veía a Laura y a los niños. Estaba completamente centrado en ganar esa posición. Mientras tanto, yo había estado desarrollando una amistad con el señor Linares, el socio principal del bufete. No fue difícil. Resultó que teníamos un amigo común. Habíamos servido juntos en el ejército. Además, al señor Linares le encantaban los coches clásicos y yo tenía conocimientos que él valoraba enormemente. Empezamos a vernos regularmente para hablar de coches, pero con el tiempo nuestras conversaciones se volvieron más personales. Me habló de su familia, de sus preocupaciones por el futuro del bufete, de su deseo de encontrar a alguien que compartiera su ética de trabajo y sus valores para convertirlo en socio. Un día, mientras tomábamos un café, mencionó casualmente a Javier. Su yerno es uno de nuestros candidatos a socio, dijo. Mendoza es brillante, sin duda. Tiene un historial impresionante de casos ganados. Pero... ¿Pero? Pregunté fingiendo curiosidad. Entre nosotros me preocupa su carácter. He notado cierta arrogancia en él. Los socios no solo deben ser buenos abogados, también deben ser buenas personas. El respeto es fundamental en nuestra profesión. Asentí, manteniendo una expresión neutral. El respeto es fundamental en cualquier profesión, señor Linares. Llámame Antonio, por favor, dijo con una sonrisa. Y sí, tienes toda la razón. A veces pienso que los jóvenes abogados están tan centrados en ganar casos y hacer dinero que olvidan lo esencial, servir a la justicia y tratar a las personas con dignidad. Es una observación muy acertada, respondí. Mi difunta esposa solía decir que el carácter se revela en cómo tratas a quienes no pueden hacer nada por ti. Antonio asintió pensativamente. Tu esposa era una mujer sabia. Sabes, estamos organizando una cena informal este fin de semana. Una barbacoa en mi casa con algunos socios y sus familias. Me gustaría que vinieras como mi invitado. ¿Yo? Pregunté, genuinamente sorprendido. No soy abogado ni tengo relación con el bufete, aparte de Javier. Precisamente por eso, a veces es bueno tener una perspectiva externa, alguien que no esté inmerso en nuestro mundo. Además, quiero que veas mi colección de coches clásicos. Acepté la invitación, sabiendo perfectamente que esta era una oportunidad única. No planeaba hablar mal de Javier directamente. Eso habría sido demasiado obvio y podría volverse en mi contra. Mi estrategia era mucho más sutil. El sábado llegó y me presenté en la casa de Antonio, una hermosa propiedad en las afueras de la ciudad. Como era de esperar, Javier y Laura también estaban invitados. Cuando me vieron llegar, Javier no pudo ocultar su sorpresa y consternación. Emilio,
¿Qué haces aquí?, preguntó, claramente desconcertado. Antonio me invitó, respondí casualmente. Nos hemos hecho amigos recientemente. Compartimos interés por los coches clásicos. Laura sonrió, genuinamente feliz de verme. Javier, sin embargo, parecía como si hubiera visto un fantasma. Antonio se acercó y me saludó calurosamente. Emilio, me alegra que hayas venido. Ven, quiero presentarte a algunos amigos. Me llevó por la fiesta, presentándome a varios socios del bufete y sus esposas. Todos fueron extremadamente amables conmigo, interesados en mi trabajo como mecánico, mis años en el ejército, mis opiniones sobre diversos temas. Me trataban como a un igual, con respeto genuino. Javier nos observaba desde la distancia, visiblemente incómodo. Probablemente le resultaba incomprensible que estas personas, que él consideraba tan por encima de mí en la escala social, me trataran con tanto respeto. Durante la cena, Antonio me sentó a su derecha, un lugar de honor. Javier estaba varias sillas más allá, intentando desesperadamente unirse a las conversaciones de los socios, pero pareciendo cada vez más ansioso. «Cuéntanos, Emilio», dijo uno de los socios durante el postre, «¿cómo ves el futuro del sector automotriz con la llegada de los coches eléctricos? Debe ser un reto para los mecánicos tradicionales». «Es un cambio importante, sin duda», respondí. «Pero en mi taller nos hemos ido adaptando. Contraté a un joven ingeniero especializado en vehículos eléctricos el año pasado. Yo aprendo de él aprende de mí. Creo que ese intercambio intergeneracional es fundamental. Los mayores tenemos experiencia, los jóvenes tienen nuevas ideas. El respeto mutuo es la clave». Los socios asintieron apreciativos. Noté cómo Javier se revolvía incómodo en su silla. Probablemente recordaba todas las veces que había menospreciado mis conocimientos por considerarlos anticuados. La conversación fluyó naturalmente hacia temas de familia. Varios de los presentes compartieron anécdotas sobre sus hijos y nietos. Cuando llegó mi turno, hablé con orgullo de Laura, de su brillante carrera como abogada, de su ética de trabajo y su integridad. «Mi hija siempre ha sido una persona que valora el esfuerzo honesto», dije, mirando directamente a Javier. «Creció viendo a su madre y a mí trabajar duro cada día. Creo que eso le enseñó que no importa a qué te dediques, lo importante es hacerlo con honestidad y respeto hacia los demás». Varios de los socios miraron a Laura con evidente aprecio. Javier parecía cada vez más tenso. Cuando la cena terminó, Antonio me invitó a su garaje para mostrarme su colección de coches clásicos. Varios socios se unieron a nosotros, interesados en mi opinión experta. Javier, desesperado por no quedarse al margen, también vino. El garaje era impresionante, con media docena de vehículos clásicos perfectamente restaurados. Antonio estaba especialmente orgulloso de un Jaguar E-Type de 1963. «Es mi joya de la corona», dijo, acariciando el capó. «Pero tengo problemas con el motor. A veces hace un ruido extraño al arrancar». «¿Puedo?», pregunté señalando el capó. «Por supuesto». Abrí el capó y examiné el motor con la pericia de quien ha pasado toda su vida trabajando con coches. Rápidamente identifiqué el problema. «Es la correa del alternador», dije. «Está un poco suelta. Eso causa el ruido al arrancar. Es una reparación sencilla». «¿Podrías arreglarlo ahora?», preguntó Antonio entusiasmado. «Si tienes las herramientas adecuadas, por supuesto». Antonio abrió un armario lleno de herramientas de alta calidad. Seleccioné las que necesitaba y en menos de 20 minutos había solucionado el problema. Arranqué el coche para demostrarlo. El motor ronroneaba suavemente, sin ningún ruido extraño. Los socios me miraban con evidente admiración. Javier, por el contrario, parecía cada vez más fuera de lugar. «¡Increíble!», exclamó Antonio. «He llevado este coche a varios talleres especializados y nadie había identificado el problema tan rápido. Tienes un don, Emilio». «Años de experiencia», respondí modestamente. «Como le decía antes, cada profesión tiene su valor. No hay trabajos mejores o peores, solo personas que los hacen con más o menos dedicación y respeto». Uno de los socios, un hombre mayor que había estado observando en silencio, se acercó a mí. «Sabes, Emilio, mi padre era mecánico. Nunca fue a la universidad, pero fue el hombre más sabio que he conocido.
Me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en sus títulos o en su cuenta bancaria, sino en cómo trata a los demás. Su padre era un hombre sabio, respondí. Y usted un buen hijo por valorar sus enseñanzas. El socio sonrió y miró brevemente a Javier, que parecía querer que la tierra se lo tragara. No todos los jóvenes de hoy en día entienden eso. Están demasiado ocupados construyendo sus carreras, comprando cosas caras, impresionando a la gente equivocada. La indirecta era clara para todos los presentes. Javier murmuró una excusa y salió del garaje, visiblemente afectado. El resto de la tarde transcurrió de manera similar. Yo, el simple mecánico que Javier tanto había menospreciado, estaba siendo tratado como un invitado de honor por los mismos hombres a los que él desesperadamente intentaba impresionar. Y lo peor para Javier es que yo no estaba haciendo nada extraordinario. Simplemente estaba siendo yo mismo. Cuando la fiesta llegó a su fin, Antonio me acompañó hasta mi vieja pero bien mantenida camioneta. «Ha sido un placer tenerte aquí, Emilio», dijo, estrechando mi mano. «Espero que podamos vernos más a menudo». «El placer ha sido mío, Antonio. Tienes unos amigos estupendos». «Sí, lo son», dijo pensativamente. «Sabes, todos ellos empezaron desde abajo como yo. Ninguno nació en cuna de oro. Creo que es por eso que valoramos tanto el trabajo honesto y la humildad». Asentí, entendiendo perfectamente la implicación. Antonio continuó. «Por cierto, la decisión sobre el nuevo socio se tomará la próxima semana. Ha sido instructivo ver a los candidatos en un entorno social». «Estoy seguro de que tomarás la decisión correcta», respondí. «Alguien que represente los valores del bufete». «Exactamente», dijo, con una sonrisa significativa. «Los valores son lo más importante. El talento legal se puede desarrollar, pero el carácter es algo que uno trae de casa, de la educación que recibió, de los ejemplos que tuvo». Me despedí de Antonio y conduje a casa, satisfecho. No había dicho una sola palabra negativa sobre Javier. No había revelado ninguno de sus desaires hacia mí. No hacía falta. Simplemente le había mostrado a los socios del bufete quién era yo realmente. Un hombre sencillo pero digno, trabajador, respetuoso. Y por contraste, habían visto quién era realmente Javier. A la mañana siguiente, Laura me llamó. Sonaba preocupada. «Papá, ¿qué pasó ayer en la barbacoa?» Javier volvió hecho una furia. «Dice que te has hecho amigo de los socios solo para perjudicarlo». «Laura, yo simplemente acepté una invitación de Antonio. Nos hicimos amigos por casualidad, por nuestro interés común en los coches clásicos. ¿Cómo iba a saber yo que era el jefe de Javier?» «Eso es lo que le dije yo, pero está convencido de que hay algo más. Dice que has estado saboteándolo sistemáticamente. Primero lo de Rodrigo Valenzuela, luego las llamadas de clientes que nunca se concretaron, el incidente del traje en la gala y ahora esto. Está paranoico, papá». «Hija, ¿no crees que está exagerando? Yo solo soy un viejo mecánico. ¿Cómo podría yo organizar todo eso? Además, ¿por qué lo haría?» Laura suspiró. «Le recordé lo que dijo sobre ti en la fiesta de cumpleaños de los niños, esa broma horrible sobre las bicicletas y sobre ti. Le dije que si alguien había sido irrespetuoso primero, había sido él. Pero dice que eso fue solo una broma inofensiva, que no merecía una venganza así». «¿Y tú qué piensas, Laura?», pregunté. Hubo un largo silencio. «No sé qué pensar, papá. Una parte de mí cree que Javier está paranoico, que ve conspiraciones donde solo hay coincidencias, pero otra parte ve cómo has cambiado desde aquella fiesta. Estás más calculador, más distante con Javier, y las coincidencias son muchas». «Laura, te juro que yo no he hecho nada para perjudicar a Javier». Mentí. No me gustaba mentir a mi hija, pero era necesario. Si está teniendo problemas, quizás debería mirar su propio comportamiento, no buscar culpables externos. «Quizás tengas razón», dijo, aunque no sonaba convencida. «En cualquier caso, la decisión sobre el ascenso se tomará esta semana. Javier está muy nervioso. Dice que si no lo consigue será culpa tuya». «Estoy seguro de que lo conseguirá si realmente lo merece», respondí. «El talento siempre triunfa al final». La semana siguiente fue tensa. No tuve noticias de Laura ni de Javier, lo cual era inusual.
Finalmente, el viernes por la tarde, recibí una llamada de Antonio. Emilio, quería informarte personalmente. Hemos tomado nuestra decisión sobre el nuevo socio. Mi corazón se aceleró. ¿Y bien? No hemos elegido a Javier, dijo Antonio. Optamos por Carmen Sotomayor, una de las otras candidatas. Es una abogada excepcional y, lo más importante, una persona íntegra que trata a todos con respeto, desde el conserje hasta el cliente más importante. Respiré profundamente, sintiendo una mezcla de satisfacción y preocupación por cómo afectaría esto a Laura. Entiendo. Seguro que has tomado la decisión correcta para el bufete. Hay algo más, añadió Antonio. Durante el proceso de evaluación, revisamos detalladamente el historial de todos los candidatos. Descubrimos algunas irregularidades en la forma en que Javier ha manejado algunos casos. Nada ilegal, pero sí cuestionable éticamente. Está a un paso de ser despedido. Eso me sorprendió. Nunca había pretendido llegar tan lejos. ¿Despedido? Eso parece extremo. El bufete se enorgullece de su ética profesional, Emilio. No podemos permitir comportamientos que la comprometan. Javier ha estado caminando por la línea durante demasiado tiempo, confiando en que su talento legal compensaría su cuestionable carácter. Entiendo, dije, procesando esta información. ¿Javier ya lo sabe? Se lo comunicaremos oficialmente hoy, respondió Antonio. Pero quería que tú lo supieras primero. No por Javier, sino por Laura. Es una abogada excepcional y una persona íntegra, como su padre. El bufete estaría encantado de retenerla, independientemente de lo que ocurra con su marido. Agradecí a Antonio por la llamada y colgué, sintiendo una mezcla de emociones. Había querido dar una lección a Javier, pero nunca había deseado destruir su carrera completamente. Laura y los niños dependerían de su ingreso. Esa noche, Laura apareció en mi puerta. Tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Papá», dijo, entrando y dejándose caer en el sofá. «Es un desastre. Javier no solo no consiguió el ascenso, sino que está a punto de ser despedido. Está destrozado y furioso. Insiste en que todo es por tu culpa». Me senté junto a ella y la abracé. «Lo siento mucho, hija. De verdad». Ella se apartó y me miró directamente a los ojos. «Papá, necesito saber la verdad. Has estado saboteando a Javier todos estos meses. Podría haber mentido, pero Laura merecía la verdad». «No exactamente, hija. No hice nada que él no se hubiera hecho a sí mismo. Solo dejé que su verdadero carácter se mostrara a las personas adecuadas en los momentos adecuados». Laura se quedó en silencio por un largo momento, procesando mis palabras. «Lo de Rodrigo Valenzuela, ¿le hablaste mal de Javier?» «Solo le conté la verdad sobre cómo Javier trata a las personas que considera inferiores. Lo que pasó después fue decisión de Rodrigo. ¿Y las llamadas de clientes que nunca se concretaron? ¿El traje en la gala?» Suspiré. «Laura, tu marido me humilló públicamente. Me trató como si fuera un viejo inútil, oxidado, irrelevante. Quise que sintiera lo que yo sentí aquella tarde, aunque fuera por un momento». Laura se cubrió la cara con las manos. «¿Y Antonio Linares? ¿Te hiciste su amigo solo para influir en su decisión sobre Javier?» «No», respondí honestamente. «Esa fue una coincidencia genuina, pero cuando vi la oportunidad, la aproveché. Simplemente fui yo mismo, y dejé que los socios vieran el contraste entre el hombre que soy y el hombre que Javier pretende ser». Laura se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. «No puedo creer que hayas hecho todo esto, manipulando personas, situaciones. No es propio de ti, papá. A veces, Laura, las personas necesitan una lección. Tu marido creía que podía tratarme como basura y salir impune. Ahora sabe que no es así». Se giró para mirarme con una expresión que no pude descifrar. «¿Y qué hay de mí, papá? ¿Y de los niños? ¿Pensaste en cómo nos afectaría todo esto?» «Siempre pensé en ti, hija. Antonio me aseguró que tu posición en el bufete está segura, independientemente de lo que pase con Javier». «¿Mi posición?», dijo con incredulidad. «¿Crees que quiero seguir trabajando allí después de esto? ¿Crees que quiero verlos cada día sabiendo que han destruido la carrera de mi marido?» «Laura, ellos no destruyeron nada. Javier se destruyó a sí mismo con su comportamiento.
Lo que descubrieron sobre su ética profesional no tiene nada que ver conmigo. Laura se quedó en silencio por un largo momento. Luego, para mi sorpresa, se acercó y se sentó nuevamente a mi lado. «Sabes, papá, hace meses que Javier ha estado diferente conmigo. Más controlador, más crítico. Nada de lo que hago parece suficiente para él. Los niños también lo han notado. Tienen miedo de hablarle cuando está de mal humor, que es casi siempre últimamente». No dije nada, solo la escuché. Quizás esto sea una oportunidad para él, para reflexionar sobre quién se ha convertido, para volver a ser el hombre del que me enamoré, no esta versión ambiciosa y arrogante en la que se ha transformado. Tomé su mano. «Las crisis pueden ser oportunidades, Laura. Depende de cómo las afrontemos». Ella asintió lentamente. «Voy a apoyar a Javier, papá. Es mi marido y el padre de mis hijos, pero también voy a insistir en que busque ayuda profesional para manejar su ira y su arrogancia. Y voy a ser más firme respecto a cómo trata a mi familia, incluido tú. Estoy orgulloso de ti, hija», dije sinceramente. «Eres más fuerte y más sabia de lo que yo nunca fui». Laura se levantó para irse. En la puerta, se detuvo y me miró por última vez. «Papá, lo que hiciste no estuvo bien. Jugar con la vida de las personas nunca lo está, aunque crean merecerlo. Pero entiendo por qué lo hiciste, y espero que tanto tú como Javier hayáis aprendido algo de todo esto». Después de que Laura se fuera, me quedé solo en mi sala, pensando en todo lo ocurrido. Había ido demasiado lejos. Quizás. Pero Javier había recibido la lección que necesitaba. Y yo había recuperado algo que él me había quitado aquella tarde en la fiesta: mi dignidad. Una semana después, recibí una visita inesperada. Era Javier. Nunca había venido solo a mi casa. Estaba más delgado, con ojeras pronunciadas y una expresión derrotada que nunca le había visto antes. «Emilio», dijo, parado incómodamente en la puerta. «¿Puedo pasar?» Le hice un gesto para que entrara y se sentara. No dije nada, esperando a que él hablara primero. «He venido a hablar contigo directamente», dijo finalmente. «Laura cree que has estado detrás de todo lo que me ha pasado en estos meses. Dice que fue por esa estúpida broma que hice en la fiesta de los gemelos». «¿Y tú qué piensas?», pregunté calmadamente. «Pienso que es ridículo», respondió con un destello de su antigua arrogancia. «¿Cómo podrías tú, un simple mecánico, manipular a personas y situaciones de esa manera?» Sonreí levemente. «Subestimar a las personas es un error grave, Javier, especialmente a aquellas que han vivido más que tú». Se quedó mirándome fijamente. «Entonces, ¿es cierto? ¿Has estado saboteándome todo este tiempo?» «Yo no usaría esa palabra. Digamos que te he estado dando una lección sobre el respeto». Su rostro enrojeció de ira. «¿Una lección? Has arruinado mi carrera. Todo por una broma estúpida». «No, Javier, no fue por una broma. Fue por años de desprecio, de condescendencia, de tratarme como si fuera inferior a ti solo, porque trabajo con las manos en lugar de con un título universitario. La broma en la fiesta fue simplemente la gota que colmó el vaso». «¿Y qué esperabas lograr con todo esto?», preguntó claramente, luchando por contener su ira. «Esperaba que comprendieras que el respeto se gana, no se exige. Que entendieras que cada persona, independientemente de su profesión, su educación o su estatus social, merece ser tratada con dignidad». Javier se pasó las manos por el pelo, frustrado. «He perdido mi oportunidad de ser socio. Probablemente perderé mi trabajo. Todo por una lección sobre respeto». «Si pierdes tu trabajo será por tus propias acciones, no por las mías», respondí. «Antonio me habló de las irregularidades éticas que descubrieron en tu historial. Eso no tiene nada que ver conmigo». Se quedó en silencio, sin poder refutar eso. «Además», continué, «tu situación actual es temporal. Eres un abogado talentoso. Encontrarás otro trabajo. Quizás no en un bufete tan prestigioso. Quizás tendrás que empezar de nuevo, pero lo harás. Y quizás esta experiencia te haga un mejor abogado, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hombre». Javier me miró con una mezcla de incredulidad y resignación. «Nunca pensé que dirías algo así. ¿Que podría dar consejos útiles?». «No», respondió. «Que podría ser tan vengativo». «No se trata de venganza, Javier. Se trata de justicia poética.
de recibir lo que das, de sembrar y cosechar. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Laura dice que debería disculparme contigo, por la broma, por todo. ¿Y qué piensas tú? Suspiró profundamente. Pienso que tal vez he sido demasiado arrogante, demasiado centrado en mi carrera, en impresionar a las personas equivocadas. Y sí, quizás te he tratado injustamente. No era exactamente una disculpa, pero era un comienzo. Aprecio tu honestidad, dije, y espero que esta experiencia te sirva para crecer. Se marchó sin decir nada más. Lo vi subir a su auto, un modelo alemán de lujo, y alejarse lentamente, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Los días siguientes fueron extraños. No supe nada de Laura ni de Javier. Me preocupaba mi hija, pero decidí darle espacio. Esta situación era entre ella y su marido, y yo ya había intervenido lo suficiente. Una tarde estaba en el taller, trabajando en el motor de un viejo Chevrolet, cuando escuché la puerta. Era Martín, mi nieto. Venía solo, en bicicleta, no en las relucientes que le había comprado Javier, sino en una de las que yo había restaurado. «¡Abuelo!», exclamó, dejando caer la bicicleta y corriendo hacia mí. Lo abracé, sorprendido y emocionado. «Martín, ¿qué haces aquí? ¿Cómo has venido solo?» «No vine solo», dijo, señalando hacia la puerta. Allí estaba Laura, con Sofía de la mano. Mi nieta también montaba la bicicleta que yo había restaurado. «Pensamos en visitarte», dijo Laura acercándose. «Los niños insistieron en venir en las bicicletas que les regalaste. Dicen que son mucho mejores que las otras». «Son geniales, abuelo», exclamó Martín. «Sofía y yo las usamos todos los días. Papá tuvo que ajustarlas un poco para nosotros, pero dice que el trabajo que hiciste es excelente». Me quedé sin palabras por un momento. «¿Javier dijo eso?». Laura asintió. «Ha cambiado, papá. No te voy a decir que de la noche a la mañana se ha convertido en otra persona, pero está haciendo un esfuerzo. El susto de casi perder su trabajo le ha hecho reflexionar. Está viendo a un terapeuta 2 veces por semana. Dice que necesita entender por qué siente esa necesidad constante de demostrar su superioridad, de menospreciar a los demás. Eso es inesperado», respondí, genuinamente sorprendido. También ha empezado a pasar más tiempo con los niños. Les está enseñando a montar en bicicleta los fines de semana, en tus bicicletas, no en las que él compró. Esas las guardamos en el garaje, apenas las usan. Una mezcla de emociones me invadió. Alegría por ver que Javier estaba intentando cambiar, satisfacción porque mis nietos valoraban mi regalo, alivio porque la relación con mi hija no se había dañado irremediablemente. «Me alegra escuchar eso, Laura, de verdad». «Hay algo más», dijo con una expresión más seria. «Javier ha renunciado al bufete». «¿Qué? ¿Por qué?». Pensé que le darían otra oportunidad. Se la dieron. Antonio Linares habló con él, le dijo que podía quedarse si demostraba un cambio de actitud. Pero Javier decidió que necesitaba un nuevo comienzo. Ha aceptado un puesto en un bufete más pequeño, con menos prestigio pero más enfocado en causas sociales. El sueldo es considerablemente menor, pero dice que prefiere trabajar en algo que tenga significado. «Vaya», murmuré genuinamente impresionado. «Eso sí que es un cambio». «También hemos puesto la casa en venta», continuó Laura. «Es demasiado grande para nosotros, demasiado ostentosa. Estamos buscando algo más modesto, más cercano a tu casa, de hecho. Javier dice que los niños deberían poder verte más a menudo». Martín y Sofía, que habían estado jugando con las herramientas bajo mi atenta supervisión, se acercaron. «Abuelo», dijo Sofía, «¿nos puedes enseñar a arreglar bicicletas? Papá dice que nadie sabe más de mecánica que tú». Miré a mi nieta, luego a Laura. «¿Javier dijo eso?». Laura sonrió. Esas fueron sus palabras exactas. «Nadie sabe más de mecánica que tu padre. Es un genio con las manos. Deberíamos aprender de él». Me sentí extrañamente emocionado. No esperaba este giro de los acontecimientos. Había querido darle una lección a Javier, hacerle sentir lo que yo había sentido, pero nunca imaginé que realmente aprendería de la experiencia, que cambiaría de verdad. «Claro que sí, Sofía», respondí, recuperando la compostura. «Les enseñaré todo lo que quieran saber sobre bicicletas, coches, lo que sea». Los niños aplaudieron entusiasmados.
Laura me miró con una mezcla de gratitud y algo más. ¿Admiración, quizás? Papá, hay algo más que deberías saber, dijo Laura, cuando los niños volvieron a jugar. Javier quiere hablar contigo, personalmente. Dice que tiene algo importante que decirte. ¿Algo importante?, pregunté intrigado. ¿Alguna idea de qué puede ser? Laura negó con la cabeza. No lo sé exactamente, pero ha estado diferente estas últimas semanas. Más reflexivo, más humilde. Creo que lo que pasó le afectó profundamente, más allá de lo profesional. Está cuestionando muchas cosas sobre sí mismo, sobre cómo ha vivido hasta ahora. Entiendo, dije pensativo. Dile que puede venir cuando quiera. Estaré aquí. Laura y los niños se quedaron un par de horas más. Almorzamos juntos. Les mostré algunos proyectos en los que estaba trabajando. Jugamos en el pequeño jardín trasero. Fue una tarde perfecta, como no habíamos tenido en mucho tiempo. Cuando se fueron me quedé pensando en todo lo que Laura me había contado. ¿Realmente Javier había cambiado? ¿Era posible que mi lección hubiera tenido un efecto tan profundo? 3 días después, Javier apareció en mi taller. Era media tarde y yo estaba solo, trabajando en el carburador de una moto antigua. No lo oí entrar. «Hola, Emilio», dijo, sobresaltándome. Me giré y lo vi allí, parado incómodamente entre herramientas y piezas de repuesto. Pero había algo diferente en él. No era solo la ropa, más casual de lo habitual, ni la ausencia del ostentoso reloj. Era su postura, su expresión, algo en sus ojos que parecía más humano. «Javier», respondí, limpiándome las manos con un trapo. «Laura me dijo que querías hablar conmigo». Asintió mirando alrededor con curiosidad genuina. «Nunca había estado en tu taller. Es impresionante. Tantas herramientas, tantas piezas, y sabes exactamente qué hacer con cada una de ellas». No era el comentario condescendiente que habría esperado hace unas semanas. Sonaba sinceramente impresionado. «Es solo práctica», respondí, encogiéndome de hombros, «como cualquier otra habilidad». «No, no es solo práctica», dijo, acercándose a la moto en la que trabajaba. «Es talento, dedicación, pasión. Yo nunca podría hacer lo que tú haces, ni con 1000 años de práctica». No supe qué responder a eso. Era la primera vez que Javier reconocía alguna limitación propia, que admitía que había algo que yo podía hacer y él no. «¿Quieres un café?», pregunté, cambiando de tema. «Acabo de hacer». «Claro, gracias». Nos sentamos en 2 taburetes junto a la pequeña mesa donde solía tomar mis descansos. Le serví café en una taza desgastada pero limpia. «Laura me ha contado que has renunciado al bufete», dije, rompiendo el hielo. «Así es», respondió, tomando un sorbo de café. «Necesitaba un cambio. O más bien, necesitaba cambiar yo. También me dijo que estás trabajando en un bufete más pequeño ahora, uno enfocado en causas sociales». Javier asintió. «Estoy llevando casos de familias desalojadas injustamente, inmigrantes que enfrentan deportación, trabajadores despedidos sin indemnización, cosas que realmente importan, no solo disputas por dinero entre gente rica. Eso suena muy diferente a lo que hacías antes». «Lo es, y paga mucho menos», dijo con una sonrisa irónica. «Pero por primera vez en años siento que mi trabajo tiene sentido, que estoy haciendo algo que vale la pena». Bebimos el café en silencio por un momento. Finalmente, Javier habló. «Emilio, no he venido solo a charlar. He venido a disculparme, formalmente, cara a cara». Lo miré sorprendido por su tono solemne. «Te traté horriblemente», continuó. «No solo en la fiesta de los gemelos, sino durante años. Te menosprecié, me burlé de tu trabajo, te hice sentir inferior. Y lo hice porque en el fondo me sentía amenazado». «¿Amenazado por mí?», pregunté genuinamente sorprendido. «Sí, por ti, por lo que representas. Tú construiste algo real con tus manos. Este taller, tu casa, tu familia. Lo hiciste desde cero, con trabajo honesto. Yo, en cambio, he pasado mi vida adulta persiguiendo símbolos de estatus, intentando impresionar a gente que no me importa realmente, acumulando cosas que no necesito». Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. «Cuando te vi llegar con esas bicicletas que habías restaurado para los gemelos,
Algo dentro de mí se retorció, porque sabía que esos regalos tenían más valor que las bicicletas caras que yo había comprado. Las tuyas tenían historia, trabajo, amor. Las mías solo tenían un precio alto. Javier, yo... No, déjame terminar, me interrumpió. Necesito decir esto. Después de todo lo que ha pasado, he tenido que enfrentarme a quien me he convertido. Y no me ha gustado lo que he visto. Un hombre arrogante, superficial, obsesionado con las apariencias. Un mal esposo, un mal padre, un mal yerno. Se le quebró la voz en la última frase. Vi algo que nunca había visto en Javier. Vulnerabilidad genuina. La terapia está ayudando, continuó recomponiéndose. Pero más que eso, lo que me ha ayudado es ver las consecuencias de mis acciones, ver cómo mi comportamiento afectaba a Laura, a los niños, a ti. Perder casi mi trabajo fue un golpe al ego, sí, pero lo que realmente me hizo despertar fue darme cuenta de que estaba perdiendo a mi familia. Laura parece pensar que estás haciendo progresos, dije, cauteloso. Estoy intentándolo, cada día. No es fácil cambiar hábitos de años, patrones de pensamiento arraigados, pero quiero ser mejor, Emilio. Por Laura, por los niños, por mí mismo y también por ti. ¿Por mí? Sí, porque te debo una disculpa sincera. Te humillé públicamente, te falté al respeto, menosprecié tu trabajo y tu valor como persona, y estaba completamente equivocado. Eres un hombre admirable, Emilio, un gran padre, un gran abuelo, un artesano extraordinario, y yo fui un idiota al no verlo antes. Me quedé sin palabras. De todas las sorpresas que Javier podría haberme dado, esta era la más inesperada. Una disculpa sincera, un reconocimiento honesto de sus errores, una admisión de mis méritos. Acepto tu disculpa, Javier, dije finalmente, y yo también te debo una. ¿Tú? ¿Por qué?, preguntó genuinamente confundido. Suspiré profundamente. Era momento de ser completamente honesto. Por orquestar tu caída, por hablar con Rodrigo Valenzuela, por arreglar esas llamadas de clientes fantasma, por lo del traje en la gala, por manipular situaciones para que Antonio Linares y los otros socios vieran tu peor lado. Javier me miró fijamente por un largo momento. Luego, sorprendentemente, soltó una carcajada. Lo sabía. Sabía que no podían ser coincidencias, pero nadie me creía. Todos pensaban que estaba paranoico. Lo siento, dije, sintiéndome algo avergonzado ahora. Me dejé llevar por el resentimiento. No pensé en cómo afectaría a Laura, a los niños. Javier negó con la cabeza, aún sonriendo. No, Emilio, no te disculpes. Merecía cada una de esas lecciones. Y funcionaron, ¿no? Aquí estoy, un hombre cambiado, o al menos intentándolo. Aún así, no fue la manera correcta de manejar la situación. Quizás no, pero fue efectiva. A veces necesitamos un golpe fuerte para despertar, y tú me diste varios. Nos miramos por un momento, y algo pasó entre nosotros. Un entendimiento mutuo, un respeto recién encontrado. «Tengo una propuesta para ti», dijo Javier de repente. «¿Una propuesta?» «Sí. Verás, en mi nuevo trabajo estoy representando a una asociación de pequeños talleres mecánicos de la ciudad. Están enfrentando problemas con una gran cadena de talleres que está intentando monopolizar el mercado. Necesitan asesoramiento legal, pero también alguien que entienda realmente el negocio desde dentro. ¿Y estás pensando en mí?», pregunté, sorprendido. «Exactamente. Podría ser consultor del caso. Tu experiencia sería invaluable. Y, de paso, podríamos trabajar juntos, conocernos mejor». La propuesta me tomó completamente por sorpresa. Yo no sé nada de leyes, Javier, pero sabes de talleres mecánicos, de lo que significa tener un negocio pequeño e independiente. Yo puedo encargarme de la parte legal. Tú puedes aportar la experiencia práctica, el conocimiento del sector. Lo pensé por un momento. La idea de trabajar con Javier habría sido impensable hace unas semanas, pero ahora... «¿Qué dices, Emilio?», preguntó con una esperanza genuina en su voz. «¿Quieres darme una oportunidad para demostrarte que he cambiado? ¿Para construir una nueva relación basada en el respeto mutuo?» Extendió su mano. Miré esa mano, luego su rostro, que mostraba una vulnerabilidad que nunca había visto antes en él. «De acuerdo», dije, estrechando su mano, «trabajemos juntos, pero con una condición».
¿Cuál? Que me traigas a los gemelos más a menudo. Quiero enseñarles todo lo que sé sobre mecánica. Si están interesados, claro. Javier sonrió, una sonrisa genuina que llegaba a sus ojos. Están más que interesados. No paran de hablar de lo geniales que son las bicicletas que les regalaste y de lo mucho que quieren aprender a arreglarlas ellos mismos. Sofía incluso dijo que quiere ser mecánica cuando sea mayor. Eso me llenó el corazón de alegría. Entonces tenemos un trato. Tenemos un trato, confirmó, estrechando mi mano con firmeza. Esa tarde, después de que Javier se marchara, me quedé sentado en mi taller, pensando en todo lo ocurrido en los últimos meses. Había comenzado con un deseo de venganza, de hacer que Javier sintiera lo que yo había sentido cuando me humilló públicamente. Pero había terminado con algo completamente inesperado. Un nuevo comienzo, una oportunidad de construir una relación diferente con mi yerno, basada en el respeto mutuo. Habría llegado a este mismo resultado si no hubiera orquestado esos incidentes. Era imposible saberlo. Quizás Javier nunca habría cambiado sin ese duro golpe a su ego. O quizás yo debería haber intentado hablar con él directamente, expresar cómo me había hecho sentir su comportamiento. En cualquier caso, lo hecho estaba, y el resultado, sorprendentemente, parecía ser positivo para todos. Laura estaba más feliz. Los niños pasarían más tiempo conmigo, y Javier parecía genuinamente arrepentido y decidido a cambiar. El caso de los talleres mecánicos resultó ser un éxito rotundo. Con mi conocimiento del sector y los contactos que había hecho a lo largo de los años, junto con la experiencia legal de Javier, logramos que la gran cadena de talleres cesara sus prácticas abusivas. El juez dictó una sentencia favorable para la Asociación de Pequeños Talleres, estableciendo un precedente importante. Durante los meses que trabajamos juntos en el caso, Javier y yo desarrollamos un respeto mutuo que nunca habría imaginado posible. Él valoraba mi experiencia y conocimientos, me consultaba constantemente, escuchaba mis opiniones, y yo aprendí a apreciar su inteligencia, su habilidad para argumentar, su dedicación a las causas justas. Laura y los niños se mudaron a una casa más modesta, a solo 10 minutos de la mía. Los gemelos venían casi todos los días después del colegio. Les enseñé a cambiar una rueda, a ajustar los frenos, a lubricar la cadena de sus bicicletas, y ellos me enseñaron a usar un smartphone, a conectarme a Internet, a ver series en streaming, un intercambio justo. Javier también pasaba más tiempo en mi taller. Al principio, solo venía a traer a los niños o a recogerlos. Luego empezó a quedarse, a observar lo que hacíamos, a hacer preguntas. Un día le puse un destornillador en la mano y le enseñé a ajustar el sillín de una bicicleta. Estaba tan orgulloso de su trabajo como un niño con su primer dibujo. Nunca había hecho algo así, me confesó. Algo con mis manos. Siempre tuve personas que arreglaban las cosas por mí. Nunca es tarde para aprender, le dije. Y lo has hecho bien para ser la primera vez. Su sonrisa en ese momento valió más que cualquier disculpa formal. Un domingo, organizamos una barbacoa en mi casa. Laura, Javier, los gemelos, mi hijo Miguel y su esposa con Valentina. Una reunión familiar como no habíamos tenido en años. Mientras preparaba la carne, Javier se acercó a ayudarme. «Gracias, Emilio», dijo, volteando las chuletas con destreza sorprendente. «¿Por enseñarte a hacer una barbacoa?», bromeé. «Por darme la lección más importante de mi vida», respondió serio de repente. «Por mostrarme lo que realmente importa». Lo miré, sorprendido por la solemnidad de su tono. No fui muy sutil, la verdad. Javier se rió. «No, no lo fuiste. Pero era exactamente lo que necesitaba. Un golpe de realidad, una lección de humildad». Desde la mesa del jardín, Laura nos observaba con una sonrisa. Los niños jugaban en el césped. Miguel y su esposa ponían la mesa. Era una escena de armonía familiar que parecía imposible hace unos meses. «¿Sabes qué es lo más irónico?», continuó Javier. «Que nunca había sido tan feliz como ahora. Con menos dinero, menos estatus, menos de todo lo que creía importante». «A veces menos es más», respondí filosófico. «Exactamente. Y a veces necesitamos perder algo para valorar lo que realmente tenemos». La barbacoa fue un éxito. Comimos, bebimos, reímos,
compartimos historias, como una familia de verdad. Cuando cayó la noche y todos se preparaban para irse, Javier se acercó a mí con una pequeña caja envuelta en papel de regalo. «Es para ti», dijo, entregándomela. Un pequeño agradecimiento. «No era necesario, Javier», respondí sorprendido. «Ábrelo, por favor». Dentro de la caja había un reloj de bolsillo antiguo, de plata, con una inscripción grabada en la tapa. «Para Emilio, quien me enseñó el verdadero valor del tiempo. Con gratitud, Javier». «Era de mi abuelo», explicó. «Él también era un hombre de principios, como tú. Creo que le habría gustado que lo tuvieras». Me quedé sin palabras, genuinamente emocionado por el gesto. No era el valor material del reloj lo que me conmovía, sino el significado detrás de él. «Gracias, Javier. Lo cuidaré bien». Nos dimos un abrazo, el primero en 7 años de relación familiar. Un abrazo sincero, de respeto mutuo, de nueva comprensión. Cuando todos se marcharon, me quedé sentado en mi porche, contemplando las estrellas. El reloj de Javier en mi mano, marcando cada segundo de esta nueva etapa de mi vida. Reflexioné sobre todo lo ocurrido, sobre cómo una humillación pública había desencadenado una serie de eventos que, sorprendentemente, habían terminado de la mejor manera posible, sobre cómo mi plan de venganza se había transformado en una oportunidad de crecimiento para todos. Había cometido errores, ciertamente. La manipulación nunca es el camino correcto. Pero a veces, de las situaciones más oscuras puede surgir la luz más brillante. Mi yerno de 36 años se había burlado de mí frente a todos, sí, y yo había preparado una sorpresa que jamás olvidaría. Pero el resultado final había sido muy diferente al que inicialmente había imaginado. En lugar de destruirlo, lo había ayudado a encontrarse a sí mismo. En lugar de alejarlo de mi familia, lo había acercado más que nunca. Y en el proceso, yo también había crecido. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en la capacidad de provocar cambios positivos, incluso en las personas que nos han herido. El reloj en mi mano marcaba un nuevo comienzo. Para Javier, para Laura, para los gemelos, para mí. Un nuevo capítulo en nuestra historia familiar, basado en el respeto mutuo, la comprensión y el amor verdadero. Y mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, sentí una profunda paz. La paz de saber que, a veces, las lecciones más duras son las que más necesitamos. Y que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para convertirse en una mejor versión de uno mismo. Mi nombre es Emilio Gutiérrez. Tengo 64 años, y esta es la historia de cómo mi yerno aprendió la lección más importante de su vida, y de cómo, en el proceso, todos aprendimos algo sobre nosotros mismos. Si hay algo que quiero que recuerdes de esta historia, es que el respeto no se exige, se gana. Que ningún título, ninguna riqueza, ningún estatus social vale más que la dignidad humana, y que cada uno de nosotros, independientemente de nuestra profesión, nuestra educación o nuestra posición, merece ser tratado con respeto. Cuéntame, ¿alguna vez te has encontrado en una situación similar? ¿Cómo la manejaste? Me encantaría conocer tu historia. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad me estás escuchando. Recuerda que juntos formamos una comunidad donde todos podemos aprender de las experiencias de los demás. Gracias por acompañarme en este relato. Hasta la próxima historia.